Vamos a ir a la palabra del Señor. Hay algo que muchas veces escuchamos y a veces hasta le prestamos poca atención. Y esto es el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús estaba hablando allí con sus discípulos y le dijo así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí estaba hablando este Consolador, es el Espíritu Santo. Dice Jesús: conviene que yo me vaya, conviene que yo vuelva al Padre, para que el Espíritu Santo esté con ustedes y venga a ustedes. El Espíritu Santo no es ni más ni menos que Jesús, es parte de esa Trinidad. El Espíritu Santo es aquel que se lo nombra muchas veces como la tercera persona, y se le llama la tercera persona de la Trinidad, y no por llamar tercera persona tiene menos importancia que el Padre o el Hijo, porque decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él estuvo desde la creación, Él es Dios y tiene el mismo poder que Dios. Es eterno, estuvo desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? No lo sabemos, porque es Dios. ¿Y cuándo será el final? No habrá final. Pero Él es el que estará con nosotros todos los días. Y dice que estará con nosotros y estará en nosotros. Ahora, ¿quién es que lo tiene al Espíritu Santo? Porque quisiéramos tenerlo, o dónde habita Él. San Juan 1, versículos 12 y 13, allí el apóstol San Juan decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, hay muchas veces que la gente dice: sí, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo en su corazón como su Salvador. Aquí lo dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio esa autoridad, le dio ese certificado de que es un hijo de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Todos los que aceptan a Jesús como su Salvador en sus vidas son considerados hijos de Dios. ¿Qué sucede en nuestras vidas en ese momento? Renacemos o nacemos a esa vida espiritual, una vida nueva dentro nuestro que Dios da a través de esa fe en Jesucristo. Este nuevo nacimiento nos va cambiando desde adentro. Pero usted dice: yo nací de nuevo, y de pronto se mira al espejo y soy el mismo. Sí, voy a ser el mismo, pero dentro nuestro ya no somos iguales. Dentro nuestro, desde ese momento, algo ha cambiado en nosotros. Ahora quiero estar con Cristo, quiero orar, quiero conocer más de Él, quiero ir a la iglesia, quiero aprender cada día más. Y sí, somos como casi bebés recién nacidos, que de a poquito vamos aprendiendo. Este nacimiento nos hace ser parte de esa familia de Dios, de aquellos que Cristo vendrá a buscar un día junto con su iglesia. Y es allí, en ese mismo momento, que el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Desde ese momento el Espíritu Santo nos enseña casi, y le ha pasado a la mayoría, cuando comenzó en los caminos de Cristo, de pronto decía: yo no entiendo lo que dice la Biblia. Sí, es verdad, porque estás empezando. Yo no sé cómo orar, no sé cómo cantar, pero hay allí un deseo de vivir esa vida cristiana.
Jesús se lo enseñó también a un religioso que conocía mucho de la palabra. Este se llamaba Nicodemo. Quiero que vaya conmigo al mismo libro de San Juan, pero ahora en el capítulo 3. Y vamos a leer allí, desde el versículo 1 al 8, esta conversación que tenía Jesús con este principal de los fariseos llamado Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos, era un principal y miembro del Sanedrín. Vino a Jesús de noche con ese deseo de saber quién era. Sabemos que las señales que tú haces, el poder que tú tienes, no es de hombre, es de Dios. Entonces vino de noche. Los fariseos tenían un rechazo hacia Jesús. Pero este hombre en particular decía: yo quiero conocerlo. Quiero saber quién es este Jesús. Le reconoció como maestro y sabía que tenía algo especial de Dios. Pero como Jesús, que examina todos los corazones y puede ver más allá, sabía lo que realmente había dentro del corazón de Nicodemo. Y no dudó en decirle la verdad, no dudó lo que era necesario para poder entender este reino espiritual. El versículo 3 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es nacer a esa vida espiritual. Algo conocía acerca del reino Nicodemo. Sabía que por las Escrituras que Dios regiría o gobernaría sobre este reino. Sabía que este reino restauraría la tierra. Sabía que a este reino pertenecería el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Sabía que este reino sería para todo el mundo, como dice en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios a todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es una apertura que no solamente era para los judíos, como lo creía el fariseo, sino que era para todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Sería parte de este reino espiritual. Y le estaba diciendo: obvio, Nicodemo, vos podés ser parte de ese reino si aceptas a Jesús como tu Salvador. Pero allí había esas preguntas de estos hombres eruditos y de mucho conocimiento. El versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Ahora, Jesús sabía que Nicodemo también sabía las Escrituras. Y había una escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 36, el versículo 25 y 27, que decía lo que Jesús le estaba diciendo acá a Nicodemo.
qué es lo que iba a hacer cuando Jesús venga a la tierra. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto es lo que hizo Jesús allí en la cruz, limpiando nuestros pecados. Dice: limpiando de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, escuche, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el Espíritu Santo que habita, que entra en el momento que lo aceptamos como Salvador. Dice: y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De pronto nuestro corazón es duro, reacio a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu, cuando no le conocemos y no nos interesa o no lo entendemos. No, eso no, a mí no me entra. Y pasa así, nos pasó a nosotros y pasa a aquel que le rechaza. Pero Él dice: voy a poner un corazón sensible, dice, un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, escuche, mi espíritu. Dios dice: yo voy a poner mi espíritu. La Biblia habla del Espíritu de Dios y habla del Espíritu Santo. Es el mismo. Es el mismo, es ese Espíritu que está en Dios, ponerlo dentro nuestro. O sea, parte de Dios dentro nuestro. ¿Nos imaginamos eso? Quizás no nos llega a la cabeza a comprender, no llegamos a comprender que es Dios mismo dentro de este templo, dentro de este corazón que un día era tan duro, y ahora el Espíritu comienza a cambiarlo, comienza a regenerar. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Desde allí comenzamos a caminar y obedecer los mandamientos de Dios, obedecer su palabra. Cuando en nuestra cabeza o en la cabeza de Nicodemo, por ejemplo, dice, y es verdad, nacemos una vez, nacemos en carne, y esa es la forma de nacer. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Era difícil pensar en este nacimiento espiritual. Pero cuando nacemos de esa forma espiritual, comenzamos a pertenecer a ese reino. El concepto de nacer del agua y del Espíritu quizás nos parece un poco difícil de comprender, pero a su vez era algo revolucionario para que lo podía escuchar el fariseo. Era un reino que no era algo personal, no era nacional, ni era étnico, era algo que se requiere arrepentimiento para poder entrar allí. Nuestras vidas caminaban lejos de los caminos del Señor, caminábamos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, pero un día, dice, arrepentimiento es volverse al Señor. Y es allí cuando comenzamos a caminar hacia ese reino espiritual, con ese nacimiento espiritual. Nacer del agua es nacer de la palabra, del conocimiento de la palabra, es nacer a la obediencia a ella, que nos limpia, porque dice que la palabra nos limpia. Pero también la Biblia nos enseña otras cosas. Dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Esa vida de carne que nosotros tenemos, eso termina 70, 80 años la vida del hombre, y así terminamos, y nos guardan en una caja unos metros bajo tierra y termina. Pero dice que cuando nacemos, aquí el apóstol Pedro decía, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. ¿Por qué? Porque es eterna. Su vida, su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. Es una vida eterna. Ahora,
Cuando hablamos del agua, sabe que el agua también hace referencia al Espíritu Santo. Dice en San Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que hay en mi interior? El Espíritu Santo. El que cree en mí tendrá el Espíritu Santo y dentro de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Estamos entendiendo? Ese Espíritu que está en nosotros, que también lo dice acá, que es ese agua, comenzaría a fluir a medida que nuestras bocas sean abiertas. Es un poco difícil quizás de entender esta interpretación, pero déjeme que le explique. Jesús dice, pero el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá está, toma esta agua denotando del Espíritu. Y en este en particular versículo parece que dice 2 veces entonces el Espíritu. Porque la palabra que es traducida en I, mire, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora, algunos intérpretes y eruditos teólogos en la Biblia creen que la traducción correcta de esta parte dice así: si cambian la palabra y por esto es, dice así, de modo que en este versículo puede leerse así, mire, el que no nace del agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer a esa vida espiritual. Esa vida espiritual que llama agua al Espíritu, a la palabra de Dios. Y es allí donde renacemos y comenzamos a vivir y a entender ese reino de Dios. San Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos ha pasado que cuando vivíamos en la carne sin que el Espíritu esté en nosotros, no entendíamos nada de las cosas espirituales. Nos hablaban quizás de Dios, nos hablaban del Espíritu Santo y estábamos bien perdidos. No entendíamos nada. Pero después comenzamos a entender lo que es el Espíritu Santo, cómo es esa vida espiritual, lo que Dios nos llama y nos manda a hacer. Lo que es nacido de la carne es como nosotros nacemos. Y nacemos y un día morimos. Pero lo que es nacido del Espíritu, que un día nace dentro nuestro, eso sí es eterno. Es ese Espíritu Santo que entra en nuestro corazón y un día nuestro espíritu, nuestra alma, se va a los cielos. ¿Amén? Bien. Entonces, cuando nacemos a lo espiritual podemos comprender lo que es del Espíritu. Y el Espíritu Santo, ¿dónde habita entonces en ese momento? En nosotros. Dios mismo en nosotros. Qué gran amor, qué gran responsabilidad para nosotros. Porque ¿sabe? Donde nosotros vayamos, está con nosotros. Escucha lo que hablamos, sabe lo que pensamos. Es el que nos ayuda en todas nuestras situaciones. El cristiano no puede estar completo o ser maduro si el Espíritu Santo no tiene el control de su vida. El Espíritu Santo no está en nosotros para que nosotros podamos decirle: pará, vos vas a hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. No. El Espíritu Santo quiere tomar control de nuestras vidas, porque es Dios que quiere tomar control de nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra mente.
Y es parte de nosotros poder tener ese conocimiento de esa persona y de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos nosotros para tener conocimiento de Él? A través de las Escrituras, a través de nuestra oración, de nuestro tiempo compartido, podríamos decir de calidad con Dios. Cuando estamos orando, cuando escuchamos de su palabra. El domingo que viene voy a predicar acerca de algunas formas que escuchamos al Espíritu Santo. Como les decía, este Espíritu Santo es tan importante que es uno de las tres formas que tiene Dios. Comparte los mismos atributos que Dios. El Espíritu Santo es eterno, es omnipotente, todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar y está dentro nuestro. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Tiene los mismos atributos que Dios. Sabe que el Espíritu Santo no es un fantasma que entra en nosotros, es Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Así es el Espíritu Santo y habita en nosotros. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda cómo orar. De pronto usted le ha pasado y hasta habrá andado en su vida y habrá escuchado una voz que le dice cómo hacer las cosas. A mí me ha pasado que, y particularmente me doy cuenta cuando le desobedezco. ¿Por qué? Porque hay esa voz que me dice, no vayas, no hagas, no hables. Y cuando uno hace lo contrario a eso, ¡pum! Algo que no querías pasó. ¿Por qué no obedecía la voz? ¿Por qué no obedecía eso que sentía? Y eso que sentía, ¿sabes qué era? Era el Espíritu Santo. Ahora, cuando lo obedecemos, de pronto casi ni cuenta nos damos y vamos por el camino correcto. El Espíritu Santo asigna tarea, nos envía a hacer algo. ¿Alguna vez sintió en su corazón de orar por una persona? ¿O sintió en su corazón de decirle algo a alguien? ¿O de hacer algo? Bueno, es el Espíritu Santo que nos manda a hacer cosas. Me ha pasado tantas veces que estaba orando y de pronto viene a mi mente el nombre de una persona. Y comenzaba a orar por ella. Y después, pasado quizás unos días o al poquito tiempo, ese día, me contaba la persona, ese día, en ese momento estaba pasando por esta situación o por esta. Y el Espíritu Santo te pone que estés orando, darle fuerza. En muchos casos ayudando. Ha pasado que el Espíritu Santo te sientes de hacer algo. De pronto yo sentía de hacer esto. ¿Y sabes qué es el Espíritu Santo lo que te está hablando? No dejes de hacerlo. Porque tantas veces era el abrazo que necesitaba, era la ayuda que necesitaba, eran las palabras que quería escuchar. Y es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe? El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar por ese camino correcto hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es el Espíritu Santo que nos lleva por ese camino que Jesús marcó. Al Espíritu Santo no se le puede mentir, ¿sabías? Porque el Espíritu Santo conoce todo de mí. Está conmigo. O alguna vez ha estado con algún amigo, compañero o hermano y usted dijo algo que el otro sabía que era mentira y de pronto lo miró. Eso no es así, el otro sabe que no es así. Bueno, el Espíritu Santo sabe cuando nosotros mentimos.
conoce nuestro corazón mejor que nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo nos enseña a orar en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Al Espíritu Santo le interesa que nosotros digamos la verdad, aunque la verdad sea dolorosa, aunque la verdad parezca denigrante, aunque diga yo no puedo descubrir mi corazón, nadie se puede enterar que yo soy, por ejemplo, un mentiroso. No. ¿Cómo se va a enterar Dios que yo soy un mentiroso? No, pero es allí cuando nosotros decimos la verdad, cuando Dios puede limpiar, quitar nuestro pecado. Al Espíritu Santo no se le puede resistir o no se le puede no creer, porque Él nunca va a hablar mentiras. ¿Sabes que al Espíritu Santo se lo puede afligir o se lo puede entristecer a causa de nuestra desobediencia? Es como nosotros podemos comparar con alguien que está cerca de nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Y cuando nosotros hacemos algo que les desagrada a ellos, bueno, al Espíritu Santo igual. Se entristece porque el amor que tiene el Espíritu Santo por nosotros no lo podríamos comprender. Y cuando fallamos, cuando hacemos algo indebido, allí se duele, porque dice que tiene sentimientos, tiene voluntad. Y se puede hablar mal del Espíritu Santo, pero eso es un pecado. Mire, hablar mal del Espíritu Santo es un pecado. Entonces, ¿dónde habita Él? Dice en San Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo. Escucha, el Espíritu de verdad también se le llama así, al cual el mundo no le puede recibir. Ese Espíritu Santo no está en alguien del mundo, en alguien de afuera, en alguien que no aceptó a Cristo como su Salvador. No está allí, no obra en las vidas de ellos. Dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira esa cobertura que te da Dios por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios dentro tuyo y alrededor tuyo. Mejor que eso no podrías estar cubierto. Y el Espíritu Santo lo hace, dice, estará con vosotros y en vosotros. También hemos aprendido que la Escritura dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, ¿dónde? En medio de ellos. Si nos juntamos 2 que alabamos a Cristo, 2 que oramos a Cristo y decimos, ay no, somos tan poquitos, el Espíritu Santo está allí. Y si yo ando solo, el Espíritu Santo está conmigo. Y si somos 20, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Amén. Mire lo que es Dios, el amor que Dios tiene para sus hijos, que puso el Espíritu Santo para que esté todo el tiempo con nosotros. Ahora, la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra, sed llenos, nos habla de estar llenos constantemente de ese Espíritu Santo. También dentro nuestro hay algo que se llama voluntad. Nosotros tenemos un libre albedrío, nosotros podemos elegir. Y mire su corazón o su vida como una habitación, como una casa con muchas habitaciones. Donde el Espíritu Santo está en nosotros en el momento que le recibimos, ¿sabe? Lo recibimos allí en nuestro living.
o en el hall. Y después vamos abriendo, bueno, ahora yo quiero que me ayudes a limpiar esta habitación. Ese es el Espíritu Santo que vamos dándole lugar. ¿Cómo es que nosotros permitimos que Él llene? Hagamos de cuenta. Usted tiene esa habitación, su living, y después todo alrededor está lleno de habitaciones. Y usted echa un perfume allí en el living. Y usted quiere que toda la casa sea llena de ese perfume. ¿Cómo haría? Tiene que ir abriendo puerta por puerta, ¿verdad? Así es nuestra vida. Cuando nosotros vamos abriendo las puertas de nuestro corazón, todos esos lugares secretos que tenemos. Cuando vamos dándole al Espíritu Santo, y no es necesario darle solamente alabanza, porque dentro de esas puertas que no queremos abrir, hay cosas que no nos gustan. Entonces ese momento que nosotros decimos, Señor, cambia en mí, ¿cómo es mi corazón? Soy un hombre que me enojo, que guardo rencor, que dentro de mí hay malos pensamientos, y es allí cuando vamos abriendo cada una de las puertas. ¿Sabe lo que sucede? Esa fragancia, que lo ilustré con esa fragancia, que es el Espíritu Santo, entra y comienza a limpiar, y comienza a limpiar esa habitación. Y hay una habitación más ya que está limpia, y vamos abriendo otra habitación, otro secreto guardado, otro rencor, o tantas cosas que tenemos, que debemos ser limpios. Y ser llenos es eso, ir dándole al Espíritu más lugar. Porque no es cuánto nosotros tenemos del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de nosotros. Eso es ser lleno. Porque el Espíritu es el mismo, pero ¿cuánto puede usar de nosotros? Imagínese una caja de herramientas. Una caja de herramientas donde usted la abre y solamente le dice al Espíritu Santo, mira, te doy el martillo nomás para que lo uses. Pero el Espíritu Santo necesita más herramientas. Y bueno, cuando nosotros le decimos, tenés toda la caja de herramientas para usar, es toda nuestra vida. El destornillador, la pinza y distintas cosas que puedes encontrar en la caja de herramientas. Es cuánto el Espíritu Santo puede usar de ti. Es ahí cuando está siendo lleno. Esa necesidad de ser constantemente llenos. Muchas veces le vamos a dar al Espíritu Santo alabanza, vamos a dar gloria, vamos a exaltar el nombre de Cristo por medio de Él. Y este tiempo de calidad que compartimos en oración, en la búsqueda en su palabra, en decirle, cámbiame. Cada día que compartimos en la iglesia con nuestros hermanos, alabando al Señor, el Espíritu Santo va llenando nuestras vidas. El Espíritu nos lleva, ¿sabe a qué? A cada vez el entendimiento del Señor Jesucristo, y nos lleva a alabar a Jesucristo, nos lleva a exaltar a Cristo, nos lleva a que nos rindamos cada vez más a esa cruz. Entonces, cuando nosotros más le damos, es allí cuando más nos llena. Si este vaso podría tener quizás agua de color oscura o algún líquido oscuro, ¿cuál es la manera que este vaso sea lleno, pero de agua cristalina? Cuando nosotros podemos volcar toda esa agua oscura y allí el Espíritu Santo puede llenar con esa agua pura. Miremos otro ejemplo. Quizás nosotros tenemos un guardarropa lleno de ropa vieja.
Y quizás algún día queremos poner allí una prenda nueva y ya no entra más. ¿Por qué? Porque está lleno de cosas viejas. Tenemos que sacar todo eso viejo, sacar todo lo que a Él no le agrada. Y también debemos darle alabanza, exaltar su nombre. Y cada vez que nosotros abrimos la boca, Él comienza a llenarnos. Dios dice: abre tu boca y yo la llenaré. Cada vez que me ha pasado, hace poquito fui a una reunión de oración y realmente en mi corazón había mucha carga. No siempre estamos bien, pero ese día había ido muy cargado, muy necesitado de Dios. Y comencé a orar y comencé a darle todo lo que tenía. Darle tanto alabanzas como las cosas que entristecían mi corazón. Y es allí donde el Espíritu Santo comenzó a llenar mi vida y salí nuevito de esa reunión. Así es el Espíritu Santo con nuestras vidas. Como les decía al principio, como cuando participamos en la reunión, en el tiempo de alabanza, salimos totalmente renovados. Cuando más nos humillamos, cuando más nos rendimos, tanto más Él nos da, tanto más Él llena nuestras vidas. Leo los últimos versículos. Y pensamos que solamente, yo no tengo para darle gracias hoy porque he pasado un día muy difícil. Porque pensamos así. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Qué estamos llevando ahí? No estamos llevando un día alegre. Estamos llevando un día con cargas, un día pesado, un día difícil. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuevamente, otro versículo que nos lleva a llevar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros pensamientos. Y leo lo último, que se encuentra en Judas, tiene un solo capítulo, el versículo 25, lo leo en la traducción, Nueva Traducción Viviente: que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Se los leo de vuelta. Que toda la gloria sea para Él. Dele siempre gloria a Dios. Nunca atribuya a nadie la gloria que le pertenece a Él. No le dé su gloria a nadie. Dios no da su gloria a nadie. Dice: ¿quién es el único Dios? No hay otro Dios. Y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él. Amén. Amén. Desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Siempre glorifique a Dios. Traiga delante de Él todas sus cargas, sus ansiedades, sus problemas, sus dificultades. Dele la gloria, dele alabanza, porque todo es para Él. Y Él es el que cambia, Él es el que transforma las vidas. Amén, te damos gracias, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu Santo cada día cambie y transforme nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene. Queremos que tu Espíritu Santo cada día transforme nuestras vidas solamente como Él lo sabe hacer. Y en los tiempos que Él lo sabe hacer. Pero que podamos aprender a rendirnos, a humillarnos delante de Él. Que podamos aprender a dejar nuestras cargas,
Que podamos aprender a abrir las puertas de nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo limpie nuestras conciencias, limpie de nuestros pecados, de nuestros rencores, de nuestros odios. Que el Espíritu Santo nos enseñe cómo orar. Que el Espíritu Santo nos ayude a engrandecer a Dios siempre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa obra en la cruz. Y gracias por haber dejado el Espíritu Santo, quien nos recuerda todas las palabras, quien habla en nuestros corazones, quien llena nuestras vidas, quien nos da el poder para hablar, ese poder para orar, ese poder para testificar. Señor, llena hoy también nuestras vidas, llena nuestros corazones. Señor, tu misericordia se extienda una vez más sobre nuestras vidas. Y gracias porque tú cambias, porque tú transformas y porque tú llenas. Gracias.